¿Qué tal? Muy buenas a todos. Nosotros somos el equipo 4 de Desarrollo Humano y Ciencias Sociales, conformado por Espejel Cruz de Nelitzel, Paredes García Yaín Iratzé, Torres Espinosa Miguel Ángel, Vega Luna José Eduardo y su servidor Ojeda Alfaro Cristian Byron. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre 3 temas en específico: la revolución del regadío, la revolución metalurgia y revolución pastoril. ¿Qué tal? Muy buenas. Soy Ojeda, Byron. Bueno, les voy a hablar de la revolución del regadío. Bueno, estas eran civilizaciones, como civilizaciones basadas en la agricultura del regadío. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que trabajaban por medio de complejos sistemas de compuertas y canales para su debido uso del agua, de así poder cultivar más rápido, etcétera. Eran regidos por centros urbanos al principio, que después se convertirían en metropolitanos. Emergieron por gestación autóctonas, en Mesopotamia y en las Américas. Bueno, por esta adopción de lo de las compuertas y canales, bueno, y sus sistemas, se configura como formaciones socioculturales tan radicalmente diferenciadas de las anteriores y de las posteriores como una nueva etapa de la revolución humana. Bueno, sus obras e inventos, sus obras, bueno, se caracterizaron por el sistema hidráulico, que dio nuevos, caminos, nuevos horizontes, vaya, a la agricultura abandonada, ¿verdad? Y a su vez, como consecuencia, más bien, incrementó la demografía, la manutención y pues esto llevó a que hicieran grandes construcciones de obras hidráulicas para la irrigación en alta escala. Bueno, sus inventos aparte de la hidráulica, fue la metalurgia del cobre y del bronce y de la cerámica, la invención de nuevos procedimientos basados en la polea, en la prensa y en los cabrestantes y escritura ideográfica y de la notación numérica. La primera base o cómo creció la economía fue a través de la exportación de las materias primas por medio terrestre, así como con carretas o en caballos, burros, por así decirlo. Y eso hizo que también pues hubiera como demanda de territorio. Así como de, pues yo quiero conquistar aquí porque también está bonito, o porque de aquí también hay otra especie diferente de, de semilla que yo no tengo. Y pues eso causó guerras con, en sí por el territorio. En la política, pues aquí está como feo y casi desde ahí yo creo que empieza hasta ahorita sigue igual, que el poder se transfiere de generación como en generación y eso causa como conflicto, ¿no? Porque las personas porque las personas que trabajan la tierra siguen trabajando la tierra todavía y no ven como un ingreso extra a lo personal. Una cosa también importante de la economía o cómo hizo que creciera la economía fue la conquista de las tierras cultivables del alrededor. También se conquistó a las personas y se les obligó a trabajar la tierra y también se les cobraba como un impuesto sobre eso. Era así como de ten como tu parte del cultivo, pero todo lo demás me lo vas a dar a mí. Y es como más alta la demanda del impuesto que de la que en sí van a utilizar ellos.
Y esto hizo que pues la economía creciera bastante porque como son tierras más cultivables, es decir, que tienen acceso de agua cerca, pues así garantizaban que siempre hubiera cultivo y que las sequías pues casi no iba a haber porque estaba cerca las tomas de agua. Sí, bien, compañeros, profesor. Mi nombre es Miguel Ángel Torres Espinosa. Vamos a ver lo que es la revolución metalúrgica. Bien, aquí podemos ver que la expansión de los imperios teocráticos pues se vio restringido básicamente por un solo factor, ¿no? ¿Cuál fue este? Pues la irrigación de agua, ya que pues tenían que hacer llegar el agua a todas sus áreas donde habían conquistado o donde habían pisado. ¿Por qué? Pues tendrían básicamente la necesidad de líquido, ¿no? Sin el líquido no podían ni cosechar ni vivir, ¿no? Su base tecnológica consistió esencialmente en la generalización y el perfeccionamiento de la metalurgia. Básicamente esto hablamos del fierro forjado. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, pues todo tipo de herramientas, ya sea para el cultivo, para la casa, para el hogar, o para cualquier, pues, bueno, para cualquier aditamento que pues usamos, realmente se ocupaba el metal. Llámese en herramientas como armas, hachas, puntas de arado, no sé, ruedas, ¿no? Bueno, también esto de la metalurgia también formó parte fundamental en la acuñación de monedas, a lo cual ya le daba un valor agregado a ciertas cosas, ¿no? Como que desde aquí se empezó a ver quién tiene más, ¿no? A estos elementos se encontraron en o sea, que fueron evolucionando, ¿no? Desde un estado rudimentario hasta pues lo que hoy se conoce. Los imperios mercantiles esclavistas se caracterizaban básicamente por la institucionalización de la propiedad individual. ¿Cómo? Aquí se caracteriza por la libertad de comercio y por la generalización de prisioneros de guerra. ¿Cómo? O sea, entre más tierras conquistaban, pues era lógico que tuvieran más prisioneros de guerra. Pues estos se volvieron como moneda de cambio, ¿no? Se podían comprar. Aquí mismo se podían armar de la tecnología pues desarrolladas en las mismas áreas, ¿no? Aquí con la técnica del hielo forjado se podían producir bueno, el hielo forjado se produjo respecto a que el material o la materia prima era demasiado abundante. La economía mercantil se vinculaba a centenares de comunidades, ya sea por tierra o por mar, llevando a cada una sus transformaciones necesarias, ¿no? Básicamente, ahora sí que los que vivían cerca del mar vivían del mar, y los que vivían alejados del mar pues tenían que ver, ¿no? Cómo subsistir, cómo sobrevivir, llámese por la agricultura, por la metalurgia, no sé, diferentes oficios como la carpintería, la alfarería y demás, ¿no? Podemos observar también que el carácter mercantil esclavista se produjo básicamente por la radicalización de la forma del ordenamiento pues social, ¿no? Esto se llevó al extremo en las guerras con la conquista y el apreciamiento de los esclavos, y así poder proveer mano de obra pues barata, ¿no? Porque pues básicamente nada más les costaba la comida. Aquí podemos ver que en Atenas y Roma pues fue tanto este movimiento que la masa de esclavos alcanzó las cuartas, quintas partes de la población, y básicamente pues se concentraban en las poblaciones externas, o así que como que en las orillas, ¿no? La racionalización de los procedimientos económicos alcanza un desarrollo pues notable, ¿no? Terminando con las formas comunales de la propiedad. ¿Cómo? ¿No? Pues con las últimas instituciones reguladoras
se fundaban en el parentesco, ¿no? O sea, de que si te conozco, pues sí te va a ir bien, ¿no? Si no te conozco, pues así que, pues espérame tantito. Básicamente se trata de eso. Bien, en este periodo la minoría acaudalada pues cada vez se hacía más rica, más poderosa, ¿no? Y la clase esclava, la clase pues baja, ¿no? Cada vez se hacía más miserable, puesto a que la clase rica cada vez acaparaba más, ¿no? Entre más tenía podía comprar más esclavos, más mano de obra. Y obviamente como esta tenía un bajo costo de manutención, pues podía alcanzar pues grandes riquezas muy rápido, ¿no? También podemos ver que dada la flexibilidad del carácter mercantil, sus técnicas se pueden aplicar en cualquier ambiente. Aquí volvemos a lo mismo. Como la mano de obra era muy barata, pues daba lo mismo, ¿no? Si se murieran los esclavos o se enfermaran, simplemente pues compraban más, ¿no? También el desmoronamiento de los imperios mercantiles esclavistas le daba importancia a ciertas jefaturas, pues pastorales, ¿no? Y en estas condiciones pues no perdían sus cualidades que eran guerreras, más por el contrario, se activaron hasta niveles extremos, ¿no? Con, con la necesidad pues de la mano de obra, pues ahora sí que se hacían un tipo más violentos para poder conquistar más tierras y así pues generar más esclavos. La feudalización de la Europa posrománica se produce mediante dos grandes rupturas. La primera fue la del sistema imperial de poder. Aquí se coagulaba de militares de feudos, pues aglutinaban en un contexto una estructura política duradera. Y la segunda, que es la del sistema de intercambio mercantil, que bueno, aquí podemos ver que esta solo se da como una actividad marginal o semiclandestina, puesto que solo se podía negociar con árabes y judíos. Y esto conllevaba que solo se podían hacer transacciones en monedas orientales. En la política imperial se producen grandes recesiones, como la reversión de los latifundios agrícolas en tierras de uso común y de bienes eclesiásticos. Y la segunda, que es la del sistema de intercambio mercantil, esta se da en base a la pirámide social. Aquí se sitúan los campesinos ligados a la gleba, como siervos o dependientes. Aquí podemos ver que el sistema económico empieza a actuar con el fin de mantener una misma posición social, ya que cada localidad, pues debía mantener un cierto nivel. Dentro del mundo feudal podemos ver que este es frágil y que se agita fácilmente por las nuevas invasiones musulmanas. Estas pues eran creadas por las nuevas guerras religiosas, ya que la religión se vuelve la única fuerza integradora, ¿no? Ya que trata de transmitirse de un pueblo a otro, así como de padres a hijos, ¿no? Se va heredando. Aquí podemos observar que la Iglesia Católica se convierte en un monopolio y se convierte en un doble sistema de aprobación de los excedentes generados por el diezmo, la obtención de legados, donaciones y la distribución de los bienes dentro de la política de la misericordia, ¿no? Aquí podemos ver que la edificación de catedrales se construyen con los grandes castillos del feudalismo. Aquí podemos observar que la iglesia pues crece sin cesar por el monopolio que tiene sobre las tierras y los rebaños, por la ampliación de tierras de cultivo y el poder de la administración. Dentro del feudalismo porrománico podemos ver que
pues funciona en virtud de su propio carácter disociador, que en áreas que anteriormente habían sido integradas política y económicamente. Esto favorece una convivencia humana menos despótica, ya que las comunidades campesinas pueden comer y vivir mejor, vestir mejor, que por el contrario si estuvieran bajo el puño de imperios estructurados, ¿no? Ya que estos pues les arrancaban todo tipo de excedentes, no podían vivir con más, tenían que vivir con lo justo, sobrevivir como quien dice. Y pues eran utilizados como esclavos si hacían falta o como soldados. Sin embargo, aquí la ausencia de un poder central con una capacidad de meterlos a todos en cintura, de ordenar, de mandar, pues como no había un tipo de poder así, esto propicia que empiecen los actos de bandolerismo y las prácticas de saqueo, que por lo generalmente pues este tipo de actos eran como que protegidos por los señores feudales, porque pues básicamente eran ellos los que los propiciaban. Bien, de mi parte eso es todo. Gracias. Revolución pastoril. Vega Luna, José Eduardo. Durante el proceso de cada proceso civilizatorio singular, diversas civilizaciones se fundaron, vivieron su destino y decayeron, sumergidas en regresiones feudales. Por feudalismo nos referimos con el conjunto de relaciones de producción y dependencia entre el campesino y el señor dueño de las tierras y riquezas. Un nuevo proceso civilizatorio fundado en una revolución tecnológica resulta posible el advenimiento de otro tipo de civilización, representativa de una nueva etapa de la revolución humana y una nueva formación social. Esto es lo que ocurre con la maduración de la revolución pastoril, que al armar algunos pueblos con nuevas tecnologías militares, les permitió atacar áreas feudalizadas de altas civilizaciones, para formar una nueva formación sociocultural. Los imperios despóticos saltacionistas. Por despóticos nos referimos a un conjunto de actitudes y prácticas de quien abusa de su superioridad o poder en el trato con los demás, y saltacionista nos referimos a un cambio repentino de una gran magnitud producido entre una generación y la siguiente. Este nuevo proceso civilizatorio se configura originalmente como una nueva onda de expansión pastoril, fundada principalmente en la aplicación de la tecnología del hierro a la caballería de guerra. Sus elementos más notables fueron la silla dotada de estribos, que dio mayor seguridad y movilidad a los jinetes, la herradura, que prolongó la vida útil de los animales y les permitió enfrentar cualquier terreno, los frenos de hierro bajo el comando de bridas, que posibilitaron una dirección firme y segura, y así después vino la introducción al arnés rígido. Otras contribuciones técnicas difundidas en el mismo ciclo fueron los alambiques, y sobre todo los nuevos modelos de molinos eólicos e hidráulicos, para elevar el agua, moler cereales y prensar semillas, y más tarde martillar minerales y metales. Entre tales progresos tuvieron carácter decisivo en la etapa expansiva, los que revolucionaron la caballería de guerra y armaron a los guerreros de espadas y lanzas más eficientes. Igual la revolución pastoril, con la llegada de la tracción animal, principalmente con la llegada de la mula y el caballo, sustituirían al brazo esclavo, pero prácticamente al caballo como animal de tiro. Y al principio sin herradura esto hacía que su pezuña se desgastara pronto, y ya con la herradura pues duraba mucho más tiempo y podrían ingresar a cualquier terreno. Y igual con la llegada del hierro, se crean las asociaciones entre el terrateniente, es decir, el dueño de las grandes haciendas y tierras, con el campesino, y así cedían tierras a familias campesinas para que las trabaje y tengan derecho, por ejemplo, pues a la mitad de la producción. Las familias buscaban mayor producción para tener una mejor calidad de vida, y empiezan así a salir los fertilizantes, y principalmente usaban el estiércol, y también tenían que controlar las plagas. ¿Y cómo lo hacían? Con los enemigos naturales de las plagas, haciendo uso de los ciclos naturales. Daniel Itzel Espejel Cruz. Imperios despóticos salvacionistas. La primera de estas expansiones salvacionistas
dinamizó a un conjunto de pueblos iránicos, los persas sasánidas. Estos fueron una serie de conflictos militares que enfrentaron al Imperio Romano y a su continuador, así transformándolos en instauradores de un vasto imperio que dominó del siglo III al VIII de nuestra era, en Irán y en Mesopotamia, y que se extendió hasta la India. El mazdeísmo, de la religión mazdeísta que se propagó hasta China, fundado en las enseñanzas de Zaratustra, el Zoroastro de los griegos, cuya doctrina fuera comprendida en el Avesta en tiempos de la dominación aqueménida, solo alcanzó el carácter de la región del Estado y de movimiento mesiánico salvacionista con los sasánidas. Un expansionismo salvacionista más maduramente configurado se alcanzaría en el siglo VII con el islamismo. El Islam se configura como un credo mesiánico que pone más empeño en la expansión del dominio Alá. Este se estructura por la fusión de una misma unidad del sistema político y religioso. En pocas décadas, el dominio musulmán se expandió por casi todo el Medio Oriente y de ahí hacia el oeste, sobre el norte de África, las islas mediterráneas y la península ibérica. A través de la construcción de vastas estructuras de dominio imperial y sujeción religiosa, actuaron como agentes uno de los más vigorosos procesos civilizatorios. Sus mecanismos esenciales de expansión fueron la conquista, seguida de la dominación despótica, colonización esclavista, adoctrinamiento religioso y mestización racial. En preparación de esta burocracia, apelaron vastamente a su experiencia original de pastores nómades, sistematizando las prácticas de adiestramiento de animales para aplicarlas en hombres esclavizados. Su proceso de ellos era capturar a criaturas. Bueno, en este caso ocupaban el mismo procedimiento. Capturaban a las criaturas y de ahí pues eran conquistados y seleccionados inicialmente por su vigor físico para encaminarlas a una casa que era como un criadero en donde llevaban un sistema de entrenamiento con premios y castigos. Y por este medio, ya bueno, gracias a este proceso, sus niveles de adiestramiento eran muy extremos. Y pues sí, ocupaban el mismo proceso para tanto animales como para las personas y así esclavizarlas.